Los géneros cinematográficos son categorías compuestas por similitudes y características comunes que se utilizan para clasificar las películas. Estos elementos ayudan al espectador a comprender qué tipo de película está viendo. Robert McNee, en su obra El guión, de 1997, señala: "No hay ninguna lista que pueda ser definitiva o exhaustiva. Los géneros no son estáticos ni rígidos, evolucionan y son flexibles, pero mantienen la suficiente firmeza y estabilidad como para poder trabajar con ellos de manera muy parecida a cómo se juega un compositor con los movimientos maleables de los géneros musicales". Darren Aronofsky, originario de Brooklyn, Nueva York, nació el 12 de febrero de 1969. De ascendencia judía, desde joven demostró ser muy artístico y su interés en el mundo del cine, lo que le llevó a convertirse en cineasta desde su juventud. Estudiando en Harvard y con un paso breve por el American Film Institute, donde dirigió sus primeros cortometrajes. Su debut cinematográfico se dio en 1998, con su ópera prima, Pi, la cual fue definiendo el tono y montaje que lo caracterizarían en el resto de su filmografía. 2 años después se estrenó la adaptación del cine de la obra de Howard Shelby Jr., Requiem for a Dream, quien ayudó a Aronofsky con el guión de la película. Requiem for a Dream es un drama sobre las adicciones. Nos narra la historia de una viuda adicta a píldoras diabéticas que anhela salir de su aburrida existencia, mientras su hijo batalla con sus propias adicciones en las que hizo caer a su pareja, que comienza a crear su adicción propia. Este filme es considerado un thriller, algo que podemos notar en los momentos de tensión que sentimos cuando nuestros protagonistas enfrentan sus vicios. Pero, ¿qué es un thriller? La palabra thriller proviene del término en inglés thrill, lo que significa emocionar. Este género crea tensión emocional en el espectador, crea simpatía y miedo por el personaje principal, y el espectador es testigo de lo que pasará al personaje en principio a fin. Dentro del thriller tenemos el subgénero, llamado thriller psicológico, donde nuestro protagonista se enfrenta a alguien con su mismo intelecto, lo cual lo obliga a librar una batalla intelectual por su supervivencia. En 1976, un joven llamado Roman Polanski estrenaba su segunda película, El inquilino, en donde viven en un apartamento en París que cuenta con un sombrío pasado, lo cual lleva a nuestro protagonista a crear una obsesión por la anterior inquilina. Polanski es considerado precursor de este subgénero, y este filme es considerado el primer thriller psicológico. Este subgénero ha ido evolucionando en el tiempo, cambiando las convenciones. Ahora, en lugar de enfrentarse a un captor, asesino, entre otros, se enfrentan a sus demonios internos, problemas, traumas, vicios, a lo peor de ellos mismos. Entonces, el protagonismo también se vuelve su propio antagonista. Somos testigos de luchas internas por superar estos problemas propios. Y qué mejor manera de ayudar a expresar los sentimientos del protagonista que con el color y el sonido. El color es fundamental para conseguir una identidad y atmósfera que sirva de apoyo al filme, para transmitir sensaciones, sentimientos y emociones. Se necesita de una fotografía que apoye y potencie visualmente las escenas, especialmente en un género como es este, que se sostiene de transmitir las emociones, temores, inseguridades y demás sentimientos del protagonista al público. En esta escena de Mother, podemos ver cómo colores fríos y de tonos azules que nos dicen que algo anda mal, en esta escena ayuda a reflejar el caos y la incertidumbre que se mantiene a lo largo del filme. Lo que percibimos nosotros del color depende mucho del contexto, ya que de este se determina cómo percibimos la escena, si nos resultan agradables los colores o repulsivos. Cada color produce diferentes sensaciones que incluso pueden llegar a contradecirse. Pero esto llega a un máximo nivel de percepción cuando está acompañado de un buen soundtrack. El acompañamiento musical y los silencios ayudan a intensificar las emociones que las escenas junto al color transmiten maravillosamente. Una mera acción se ve intensificada por el soundtrack. Por ejemplo, mientras nuestro personaje se acerca al peligro, el sonido va aumentando e incrementándose. Y esto no solo significa poner un acompañamiento musical, se trata de saber poner una banda sonora conforme a lo que se expresa en la pantalla. Por ejemplo, en esta escena del cisne negro podemos ver a nuestra protagonista. Ella se limpia las lágrimas y se prepara mentalmente para seguir en el show, mientras la música se eleva, lo cual ayuda a crear tensión y ansiedad ante lo que pasará con nuestra protagonista. Como se mencionó anteriormente, en el cine el color es fundamental para desarrollar ambientes específicos, personajes y sensaciones. Con ayuda del círculo cromático es posible establecer criterios para determinar los colores que aparecerán en la pantalla. Este es un modelo dentro de la teoría del color para definir una serie de combinaciones que se consideran especialmente agradables. En una forma sintetizada, la rueda de colores comprende 12 colores basados en el modelo de color RGB, que son los colores primarios, rojo, amarillo y azul.
los 3 colores secundarios, verde, naranja y morado, y a partir de ahí se pueden fabricar otros 6 colores terciarios, mezclando los colores primarios y secundarios. En esta rueda vemos los colores más cálidos en el lado derecho, los cuales son brillantes y energéticos, y los colores más fríos en el izquierdo, los cuales dan una impresión relajante y tranquila. La paleta de colores que se emplea en Requiem for a Dream va cambiando de tono a lo largo de la línea del tiempo, y es este cambio que inspira a las 3 estaciones que aparecen en el filme, las cuales son el verano, el otoño y el invierno. En esta película, los colores coinciden tanto con las estaciones como con el descenso metafórico de la película hacia el invierno. En el verano predomina el color rojo más cálido, en otoño los tonos tierra, y en el invierno los colores azules, morados y verdes, siendo estos los colores fríos. Los colores que más predominan a lo largo de todo el filme son los de tonalidad fría. Sin embargo, se muestra una propensión relativamente mayor al azul en relación con los otros 2 tonos, el morado y el verde. Esta matiz fría se presenta en el paisaje y en la vestimenta de los personajes, como para mostrar su aspecto mental y dar fuerza y carácter a las decisiones oscuras que ellos toman. Por otro lado, los colores que se usan en menor medida son los de tonalidad cálida. Estos colores suelen emplearse para resaltar los elementos que son de importancia, como por ejemplo el vestido rojo o el tinte de cabello de la señora Wolfhard. Los personajes en ambas historias se entran en una espiral profunda de adicción en donde descienden a la paranoia y desesperación perdiendo los sueños que tenían. Se ve una conversión dentro de sus procesos como drogadictos, volviéndose cada vez más egoístas y autodestructivos. El estilo de la edición y la manera en la que Aronofsky crea el montaje en el film es una técnica a la que se refiere el director como montaje hip hop. Hay que tener en cuenta que para conseguir el largometraje, el director estuvo inspirado por la música hip hop que escuchó durante la década de los 80. En el film, Aronofsky intenta contarnos una historia rápidamente, cortando frenéticamente imágenes y sonidos. El Requiem indica que las drogas y la adicción son los mayores temas de la trama. Es importante la influencia del hip hop, sobre todo la idea del sampling, técnica que consiste en tomar imágenes y sonidos de otros lugares, poniéndolos en tu propia creación y dándole otro contexto semiótico. El OST estuvo compuesto por Clint Mansell, quien especifica que Aronofsky no explicó inicialmente en detalle sus objetivos para el film o para el soundtrack. Sin embargo, fueron las experiencias dentro del set de grabación y luego la lectura del libro de Shelby Jr., quien fue el autor del libro en el cual estuvo inspirada la película, las que lo sumergieron dentro de la historia y dentro del ambiente que querían lograr para la película. Hay que tener en cuenta que esta situación no es común dentro del filmmaking moderno, dado que los compositores usualmente entran al final del proyecto y componen el score en alrededor de un mes. El estado de composición empezó alrededor de una idea con un concepto de hip hop, en donde quisieron tomar los clásicos y adaptarlos para usarlos como parte del soundtrack. Sin embargo, la idea de utilizar solamente hip hop se descartó eventualmente, implementando elementos del dub y de la música clásica, como se presenta en el track principal, Luz Eterna. A su vez, es interesante tener en cuenta que desde el release de la película, la composición de Luz Eterna ha sido utilizada en otros largometrajes. Una vez determinaron que Luz Eterna iba a volverse el esqueleto sonoro principal de la película, Clint Mansell trabajó otro CD con ideas que tenía para el film, en donde había agregado elementos con secuencias electrónicas y sonidos ambientales. Desde luego que estos temas ya se habían pasado a través del filtro conceptual que había sido creado inconscientemente con Luz Eterna, estableciendo la paleta oral de todo el score. Es importante destacar el protagonismo que le da Aronofsky a la música dentro del film, tanto así que se llegó a considerar como un elemento conceptual encarnado en un monstruo. Mansell le escribe que cada vez que uno de los personajes se salía de sus casillas, esta era una victoria para el monstruo. La adicción le era de un carácter central, así que cuando algo iba mal, ahí aparecía el monstruo de la música. Aronofsky aplicó varias de las técnicas musicales y modelos de las estructuras típicos del hip hop y el techno dentro de Requiem for a Dream, acoplándolos no solamente a la música, sino al estilo de edición, dándole un estilo audiovisual muy innovador. Requiem for a Dream está repleto de repeticiones y patrones de todos sus elementos en la narrativa y en la estructura audiovisual, tanto en niveles macro como a microescala. Incluso podemos observar esto dentro de los populares efectos Foley, con sonidos de pastillas, botellas, sniff de cocaínas, entre otros. Este estilo de montaje hip hop lleva de la mano el flow que tendrá todo el film, dando una estructura compleja y un ritmo que se va intensificando gradualmente. En cuanto al análisis de las escenas o de las secuencias, en la siguiente escena se muestra al protagonista Harry drogado y fantaseando. Se puede observar un fuerte uso de colores fríos.
Asimismo, cuando él se acuesta con su novia Mariam, la iluminación del plano tiene una pigmentación azul, lo que representa la tranquilidad y la calma en su mente. Aquí se presenta un esquema de color análogo, ya que se ven distintas tonalidades del color azul, las cuales se encuentran uno al lado del otro en la paleta de colores y aporta sensaciones de equilibrio y serenidad. Esta matiz es de gran agrado para el espectador, ya que la encuentra en la naturaleza y además le genera una sensación de paz y armonía. En cuanto a sonido se refiere, probablemente esta sea la escena más famosa de la película. Comienza con efecto Foley, que nos indica que se están drogando, para luego caer en ese punto de intimidad a través del diálogo romántico. Del fondo suena el track Ghosts of Things to Come, haciendo una espiral audiovisual, en donde hace conexión con el sentimiento de pareja que tienen Mariam y Harry. En esta secuencia, al principio se muestra a Tyrone drogado con un uso del esquema del color complementario, en donde se observa predominantemente los tonos marrones, los cuales pertenecen a los colores cálidos, y en el fondo se logra ver un ligero tono verde, el cual pertenece a la gama de colores fríos. Esto es así ya que el esquema complementario combina colores opuestos, un color cálido con uno frío, que produce un alto contraste y un resultado vibrante. El color marrón en esta escena representa lo acogedor, ya que él se encuentra relajado justamente después de haberse drogado. Por otro lado, el verde significa la esperanza, la ilusión de que podrán salir adelante, ya que a él y a Harry les estaba yendo bien en sus negocios de venta de drogas. Esta combinación de colores cálidos con colores fríos genera una gran tranquilidad a la vista. Por otro lado, el track Coney Island Dreaming acompaña el flashback freudiano que tiene Tyrone, agregando algo de tensión a la escena hasta que regresa a la realidad. En esta siguiente escena, en donde sale también Tyrone con su aparentemente pareja, se presenta de igual manera los tonos marrones y verdes pertenecientes al esquema del color complementario. Aquí el color marrón, aparte de transmitir esperanza, muestra una gran seguridad y confiabilidad, además de que la imagen nos genera comodidad. Por otro lado, en la secuencia del recuerdo de Tyrone con su madre, se puede observar que se presentan variaciones en las tonalidades naranja, azul, verde y marrón, además del tono blanco. Estos colores forman el esquema de color tetrádico, ya que este consiste en 4 colores dispuestos en 2 pares complementarios, y estos 2 pares serían el naranja con el azul y el verde con el marrón, que forman un esquema de color complementario, ya que se presentan opuestos en la rueda de colores, en donde el naranja y el marrón son colores cálidos, y el azul con el verde son considerados colores fríos, lo que produce un alto contraste. Los colores cálidos pueden transmitir una sensación de cercanía, de calidez y peligro, mientras que los colores fríos se asocian a la calma, la tranquilidad, la lejanía e incluso la tristeza. Además, estos colores pueden asociarse a menudo con el conflicto interno de algún personaje, como es en este caso de Tyrone al rememorar un recuerdo con su madre. Además, puede observarse en menor medida el color amarillo en el polo de Tyrone, el cual nos transmite la felicidad que sentía en aquel entonces. Por otro lado, se presenta el tono blanco, el cual inspira reflexión, paz e inocencia, lo que se explica al verlo en esa escena con un niño pequeño en los brazos de ella. En esta escena se presenta a Mariam en posición fetal con distintas tonalidades de los colores verde, azul y anaranjado, además del tono blanco y el negro, que se presenta en menor medida en el cabello de Mariam y en la sombra de la bañera. Estos primeros 3 colores forman parte del esquema del color triádico, los cuales surgen al seleccionar 3 colores equidistantes del círculo cromático, en donde uno predomina y los otros son secundarios. Estos colores generan una sensación vibrante, incluso si los tonos están bastante insaturados. Aquí los colores nos presentan su frustración e impotencia, y los tonos blanco y negro nos muestran su miedo y sensación de vacío. Por este lado, el sonido navega entre el subconsciente de Mariam, comenzando con el track de Full Tense, el cual nos predice una catástrofe, y ya con el track del comienzo del final, desata la furia, y tal cual como lo dice el título de la canción, comienza el fin. El desencadenamiento total del caos y la perdición dentro de la vida de los protagonistas.